ya que estamos en fechas propicias para ello, vamos a hablar acerca de Jesús el Cristo. Estamos en finales de marzo de 2021, del año 2021, y ¿por qué Jesús era llamado el Hijo del Hombre? O al menos así ha llegado hasta nosotros, tanto en lo que es el Antiguo Testamento, que ahí simplemente como que se infiere las referencias a lo que después llamaríamos Cristo, y en el Nuevo Testamento pues desde luego ahí sí ya se habla propiamente de Jesús, el llamado Cristo, Jesucristo, y se decía Hijo del Hombre, y él mismo, Jesús, se aplicaba ese título de Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Según yo, así para decirlo rápidamente y de una manera muy clara, Hijo del Hombre significa algo así como humanoide, o sea, quiere decir que Jesús simplemente era un ser no humano, nacido de una madre humana, por eso se le dice Hijo del Hombre. O sea, es como para enfatizar que él no era humano, pero estaba en cuerpo humano, así de fácil. Pero digamos que tanto en el Antiguo Testamento ya se usaba esa fórmula. Algunos profetas llegaron a decir algo así como y vi a un hijo de hombre, o sea, y va en el mismo sentido. Cuando dicen vi a uno como hijo de hombre, significa simplemente que no era humano, no era hombre, pero parecía, o sea, era humanoide. Así que parece que ese es simplemente el sentido. Recordemos que se supone que Jesús era lo contrario a Buda, o sea, Buda, según lo que entendemos, es un hombre que se convirtió en Dios, o sea, llegó a convertirse o alcanzar cierto estado que la gente común pues llamaría un dios. Y esto probablemente no corresponda con el budismo que se practica realmente allá en los países asiáticos, pero es como de pronto lo vemos los que no estamos demasiado familiarizados con el budismo. Y sin embargo, el punto aquí es que Cristo era lo contrario a Buda, o sea, Cristo era Dios convertido en hombre, Dios hecho hombre, según lo que llega hasta nuestro conocimiento, pues ya que tenemos el contexto religioso, lo que la Iglesia nos dice, que Dios, no un Dios, sino Dios, se hizo hombre y se le conoció como Jesús el Cristo. Pero bueno, ahora ya hay otro tipo de personas que ya tienen una corriente de pensamiento muy distinta y creen que efectivamente Jesús era humanoide, pero no en el mismo sentido religioso, o sea, no era Dios hecho hombre para estas personas, sino era más bien una especie, digámoslo así, como de extraterrestre, o alguien venido de otro planeta que de alguna manera fue implantado su embrión en una humana, una hembra humana, que es a la que en la religión se le conoce como la Virgen María, y de esta manera ser extraterrestre, ser alienígena, se oye muy raro aplicado a Cristo, pero bueno, se supone que este extraterrestre habría sido implantado en un vientre humano y por eso también se le llamaría el Hijo del Hombre, precisamente porque es un no humano nacido de una humana, de una mujer humana. Y es que cabría recordar pues que hay antecedentes. Antes de Cristo, mucho tiempo antes, hubo algo así como si fuesen pruebas o experimentos anteriores en los que se puede vislumbrar que en el pueblo hebreo, ya que estamos hablando de las escrituras hebreas, en el pueblo hebreo en el pasado ya se había aparentemente inseminado a otras hembras humanas, desde luego, con embriones, pues si no extraterrestres, al menos eran seres especiales. Se les daba incluso a estas mujeres una dieta especial, unas recomendaciones de vida muy especiales, y hay quien especula eso, que precisamente era
eran seres que por alguna razón estaban siendo cuidados, estaban siendo monitoreados todo el tiempo porque tenían una misión que cumplir. Y Jesús vendría a ser la culminación de estos experimentos, o sea, digamos ya el proyecto llevado a cabo, ya objetivo sería el humanoide llamado Cristo, conocido como Jesús el Cristo. Esto desde luego a cualquier persona religiosa, sea católica, sea protestante, o sea de la denominación que sea, pues le parece una blasfemia, una ofensa al Señor, así lo dirían ellos. Sin embargo, aquí estoy hablando, como lo dije desde el principio, simplemente como una persona no religiosa, simplemente mencionando lo que son algunas teorías, algunas formas de pensar. No que yo crea eso o que yo esté especulando eso, simplemente estoy hablando de el tipo de teorías que se han hecho alrededor de la figura de Jesús el Cristo, el Hijo del Hombre. Todo esto siempre que le estemos dando un valor realmente histórico a lo que son las escrituras hebreas, o sea, creer que lo que se narra en ellas sucedió efectivamente, sucedió en la realidad. Para esto recordemos que Jesús mismo decía que Él era el que había descendido del cielo, Él es el que bajó del cielo. Él decía: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Él decía así, con esa claridad, que Él era el que había descendido de las alturas del cielo. Y cuando muere, después de haber resucitado, y cuando se despide de sus apóstoles prometiendo regresar, nuevamente es llevado al cielo y dice que entre las nubes del cielo, así como nuevamente ha de regresar, según dice la doctrina bíblica y lo que creen todas las iglesias cristianas, que Cristo ha de regresar con las nubes o en las nubes. En el cielo se ha de ver su señal y nuevamente ha de aparecer el Cristo. La segunda venida de Cristo, ya no como un hombre como el que se supone que fue durante su vida, sus 33 años de vida, sino ya como un ser superior, ya en su gloria, como ellos dicen. Más aún que si interpretamos que, hablando del momento del origen, o sea, de cuando Cristo nace, esa estrella de Belén, pues ¿qué era? No, evidentemente no era una estrella ¿qué cosa es? ¿No? Si somos más rigurosos en lo que es una estrella, como lo vemos actualmente, pues una estrella no podría haber estado sobrevolando el planeta. Pero ¿qué cosa era lo que la gente vio y que pudo haberle llamado estrella? Pues era simplemente un objeto brillante que, según dice el Nuevo Testamento, vino y se posó sobre el lugar donde se encontraba María y José. Ahí se posó ese objeto al que venían siguiendo los reyes, los ahora conocidos como Reyes Magos, que la Biblia, el Nuevo Testamento, solo dice que eran magos, no que fueran reyes. Y de hecho, mucho antes, en el momento justo de la concepción de Cristo, de Jesús, el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo se posó sobre el lugar donde estaba María. Digamos que el hombre religioso tiene una lectura de estos pasajes, y la persona que ya tiene ideas de extraterrestres y de alienígenas y de otros planetas, pues ya lo interpreta de otra manera. O sea, hay varias lecturas según el tipo de pensamiento que tengas, según el tipo de cultura que tengas o las tendencias que tú tengas, es la lectura que vas a hacer de estos pasajes del Nuevo Testamento. Y probablemente también esta sea la gran diferencia entre estas dos versiones, simplemente las palabras que se usan. Pero si las estuviéramos comparando, nos daríamos cuenta que realmente hay muy poca diferencia entre los conceptos. Realmente lo que cambia es la palabra, son las palabras, pero el significado viene siendo el mismo.
Cuando Cristo dice en varias ocasiones, yo no soy de este mundo, ¿cómo lo entendería alguien de aquel tiempo y cómo lo entendería alguien de este tiempo? Realmente creemos que de manera distinta, sin embargo, tal vez sea idéntica la manera en que se pueda interpretar. No hay muchas maneras en que se pueda interpretar esa frase. No soy de este mundo. O sea, no soy humano, parezco humano, estoy en cuerpo humano, pero no soy humano. Por eso decía, soy el Hijo del Hombre. Soy humanoide, pero no humano. Hay varios movimientos, muchos y de mucha importancia en cuanto al número de personas que se identifican con este pensamiento. El hecho de creer que Cristo era un extraterrestre, incluso se lo imaginan así vestido como con una especie de traje de astronauta viniendo en una nave, como la segunda venida, ¿no? La segunda venida de Cristo. O sea, Cristo ya no vendría como la primera vez, sino que esta vez sería algo así como una invasión extraterrestre, y Jesús algo así como el comandante descendiendo con su traje plateado o dorado. O sea, si a ti te parece chistoso, créeme que tal vez no lo sea tanto si te pones a investigar cómo es que hay varios movimientos que se inclinan a pensar este tipo de cosas, de situaciones o de imágenes. También hay varios libros, digamos Biblias reveladas, modernas y no tanto, que esto es más o menos lo que afirman. Una visión más bien como futurista, que ya ni siquiera tanto, porque como que ya hemos rebasado, en este tiempo ya hemos rebasado la ciencia ficción de principios del siglo XX, pero digamos que se ha ahora ido posicionando más bien esta visión de que Jesús habrá de regresar más bien como una especie de capitán de legiones intergalácticas. Te repito, no es chiste. Y el Nuevo Testamento, cuando habla de la segunda venida, dice que Jesús habrá de venir en el cielo, entre las nubes del cielo, dice, con sus ángeles, con sus legiones de ángeles. Ángel significa algo así como mensajero, o sea, podemos creer simplemente que Cristo habrá de venir con legiones. Por eso decía hace rato que los que tienen ya una visión más bien tecnológica de este asunto, pues piensan que estamos hablando de una invasión extraterrestre, que por cierto también el asunto de la invasión extraterrestre ya está cada vez más generalizada, más aceptada. Incluso yo diría que en la actualidad ya se está viendo seriamente que es posible, es probable que la humanidad tenga que prepararse para una posible invasión extraterrestre, o por lo menos para el contacto con civilizaciones venidas de otras partes. Quién sabe si de este mismo sistema solar, o de esta galaxia, o de otra, quién sabe, pero el asunto es que al menos no de esta tierra, esos seres que vendrían con el Cristo. Si eres muy religioso, muy cristiano, muy católico, seguramente ya estarás azotándote y ya estarás así como que con una actitud de sorpresa, ira y quién sabe qué otros sentimientos, porque no te gustan seguramente este tipo de consideraciones. Sin embargo, hay que ser realistas, las hay, y muchas, cada vez va a haber más gente que piense eso. De hecho, hay quienes afirman que en estos años y sobre todo en los que vienen, se va a empezar a proyectar por parte de los países poderosos, de las naciones más poderosas del mundo, se van a empezar a proyectar hologramas sobre el planeta que nos den la impresión de que hay una invasión extraterrestre, o que viene Cristo, o que la Virgen se presenta en las nubes, ese tipo de cosas. O sea, como te podrás dar cuenta, está muy mezclado ya el concepto de extraterrestre, invasión, la parucía, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo y todas esas cosas que, bueno, como sea, no nos las podemos sacudir porque ahí están y porque son temas de actualidad. Ya veremos qué más pasa en los siguientes años con
esto de la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, el Hijo del Hombre. Yo soy Artemio Guevara, te saludo desde Ciudad de México.